Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya noches por España. Quiero darles la bienvenida. Espero que la comunidad la esté pasando muy bien en este que ya es nuestro tercer día de SCD Conecta. Hola, saludos a todas las personas que ya están saludando en el chat. Alejandro Israel, Alex, Ana, Jonathan, Paco Torres, José, a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy emocionados porque el día de hoy tenemos una charla y un panel que seguramente sé que muchos están esperando, como creativos, como creadores, y seguramente no me sorprendería saber que también hay muchos brownies entre los asistentes el día de hoy. Así que primero quiero presentarles rápidamente a nuestros panelistas. Bienvenido José Luis, director originario de Cádiz, muchísima experiencia en cortometrajes, finalista en Anima Mundi y más recientemente, por supuesto, director de My Little Pony, A New Generation por Hasbro y Boulder Media. ¿Cómo estás, José? Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado aquí de estar participando en esta charla y con muchas ganas de contar y enseñar muchas cosas de ponis al público. Increíbles. Pues sí, hoy va a ser un día lleno de ponis, para el que también nos acompaña Jonathan Catalán Navarrete, ganador de un Emmy por como artista de Look y Visual Development. Ha trabajado en algunos de los estudios más grandes, como DreamWorks, Netflix, Micros, en proyectos como Trollhunters de Guillermo del Toro, Over the Moon de Glen Keane, y por supuesto, más recientemente, Paw Patrol, también una IP enorme en estos momentos, y My Little Pony: A New Generation. Hola, ¿cómo estás, Jonathan? Hola, ¿qué tal, Cristian? Nada, un placer estar aquí y con muchas ganas de compartir un montón de material que estuvimos haciendo durante mucho tiempo. Y nada, muchas gracias por invitarme. Pues muchas gracias. Y por supuesto, este panel también lo cierra Borja López, que también con muchísima experiencia en el mundo animado, parte del equipo que ganó el Goya por El Vendedor de Humo, ha sido character artist por más de 10 años, también sus modelados y su trabajo lo han visto en grandes series para algunos de los canales más importantes, como Netflix, Nickelodeon, Disney Channel. Hola Borja, ¿cómo estás? Hola Cristian y hola a todo el mundo. Encantado. Muchísimas gracias por la invitación y con muchas ganas de que nos hagáis preguntas, de que os involucréis en la charla y soltar todo el material que podamos. Vale, entonces, bueno, muchísimas gracias, es un honor. Ahora también les voy a pasar a ellos el chat para que lo puedan estar viendo, pero como saben, vamos a ir haciendo las preguntas al final y nada, el escenario es todo suyo. Muy bien. Pues quizá empezamos por el principio. Mi Pequeño Pony como marca. Es decir, My Little Pony empieza en el año 83, 1983, lo que nos pone en casi 40 años de historia. Y eso cuando a nosotros se nos plantea hace 4 años y medio plantear una película en 3D, nos hace mirar hacia atrás y ver que ha habido 4 generaciones previas a nuestro proyecto y que hay muchísimo que estudiar, investigar, muchísimos fans y básicamente un icono de pop de muchas generaciones. Y bueno, nos plantea eso, que es cierto vértigo por todo el legado que hay, pero al mismo tiempo, pues un honor poder participar en la nueva iteración de este producto, de este producto. A ese respecto, con Hasbro, una cosa que desde el principio nos dejaron muy clara era que hiciéramos algo, sobre todo pensando en personajes, no en juguetes, sino pensando en personajes que fueran muy, muy atractivos para el público y que ellos después, si el personaje conectaba con este público, pues se encargarían ellos de hacer juguetes que fueran en la misma buena onda de estos personajes. Así que desde un principio el planteamiento y nuestro desafío fue triple. Por un lado era, tenemos que hacer ponis que fuesen bonitos y adorables, como tiene que ser. Por otro lado, que fuesen con el tema de poder hacerlos por vez primera en 3D y para cine poder sacar partido a todo el tema de texturas, elementos que pudiésemos, que tú quisieras tocar esas melenas, peinarlas y todo, y al mismo tiempo, pues, el punto que al final todos esos ponis que ves en 3D
los hicieras que te parecieran verdaderos, que al final de una película de 83 minutos, viendo ponis de colores que están charlando, no te planteases ni dudases en ningún momento de lo que está pasando es real. Así que todas estas acciones que podemos hacer que los ponis tuvieran que hacer, pues sentarse, coger cosas, saltar, volar, coger magia, fue el gran reto que con Jonathan, con Borja y con todo el equipo que había atrás, pero sobre todo con Borja y con Jonathan, fue cuando empezamos a plantearle, oye, hay que trabajar esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos todo este desarrollo? Cogimos todo el desarrollo que había previo de ponis en 2D y empecemos a traducir esto al 3D. Y si queréis, Borja y Jonathan, empezamos a enseñar material para que veamos un poco todos. Claro. ¿Qué fue lo que empezamos a plantear? Claro. ¿Quieres que empiece yo un poco por el principio, por el germen de la historia? Sí. Vale, voy a compartir la imagen. Vale. Para mí, a ver si compartimos bien. Un segundito. Vale. Disculpad, porque esto ya sabéis que... Sí. Ahí estamos. Vale. ¿Me confirmáis que se ve en pantalla? Se ve. Vale. Bueno, por contaros un poco lo que nos enfrentábamos como equipo de trabajo de este proyecto y como modelador 3D, el gran reto cuando te planteas My Little Pony, lo que ha dicho José previamente, es tienes que continuar una saga con mucha solera, con muchos años, que hay mucha gente que se siente identificada con la serie, con un estilo, con muchas cosas que tienes que mantener, respetar y de alguna manera también darles tu propio toque. Entonces, en ese punto es donde nos encontrábamos nosotros cuando empezamos. Esto, por ejemplo, lo he puesto porque es curioso, porque esto fue a lo mejor mi primera o segunda semana de trabajo en lo que es My Little Pony. Esto fue llegar y es en plan, vale, primero vamos a empezar, voy a tener que dibujarme un pony para yo empezar a interiorizar las formas de un pony. Vamos a intentar ir a la generación anterior, que sería la generación 4, e intentar de alguna manera entenderlo en un mundo tridimensional, que era el mayor reto que teníamos, porque la generación 4, como todos conocéis, es muy bidimensional y en el 2D se puede falsear, en el 2D las proporciones y las cosas pueden cambiar y no pasa nada, pero cuando trabajas en un entorno tan realista como el 3D, tienes que plantearte cosas como no puedo hacer los brazos todo lo largo que quiera, no puedo agrandar y ensanchar una cabeza, los ojos van dentro de una calavera, más o menos, entonces tienes que empezar a entender. Y este fue el primer pasito que dimos, y esto era simplemente unos test. Trabajábamos pues haciendo algún concept, y esto es ZBrush. Para mí ZBrush es la herramienta principal de trabajo para un escultor que quiere hacer diseño, porque te permite trabajar muy rápido, hacer pruebitas. Voy a pasar a la siguiente imagen. Esto sería, por ejemplo, esto ya cogimos lo que es, en ese momento, pues, ¿qué personajes teníamos? Pues Twilight. Cogemos a Twilight y empezamos a trabajar alrededor de Twilight, pues vamos a probar a ver cómo queda el pelo en 3D, vamos a hacer Y este fue el resultado de hacer una pequeña figurita, y esto era como la primera, el protopony que me gustaba a mí llamarlo, porque es el primero realmente que parecía un My Little Pony más o menos, pero aún estábamos llegando a algo. Esto fue un segundo test un poco más avanzado, ya añadiendo pelo o componente de pelo, que lo eleva a un nivel de calidad mucho mayor, da más credibilidad, ayuda a que el personaje de repente pues ya, si pones un entorno 3D realista, el personaje encaja con el entorno, no se queda atrás. Y si me disculpáis un momentito, esto sería para mí el primer gran cambio que pegamos en el diseño del personaje, fue cuando empezamos a trabajar este personaje. Hasta entonces estábamos probando tamaños de ojos, longitudes de morro, altura del personaje, como podéis ver este es más estilizado, en este caso pues es flatter side y hicimos aquí el turnaround. Sí, digamos que al previo era un poco todavía My Little Pony generación 4.5 y esto empezó a ser, estábamos ya en 4.8, 4.9 con esta. Sí, estos eran más vitaminados, estos estaban un poquito más. Luego Jonathan nos enseñará más material relacionado con esto, pero por seguir un poquito por lo mismo que estábamos viendo ahora. Estos son pruebas, por ejemplo, ya de coger y decir, vale, ¿cómo sería la cara de un Pegaso frente a la cara de un pony? Y diferenciar con pequeños rasgos, porque My Little Pony al final tiene una línea de lenguaje que
unifica todas las razas de ponis, pero a la vez tienen sus singularidades. Entonces aquí era un poco el trabajo de decir, vale, mira, pues por ejemplo yo para hacerme una Rainbow Dash, pues probaría a lo mejor afilar un poquito más los pómulos, una Twilight a lo mejor en este caso pues le hicimos más redondita, porque tiraba más hacia los ponis normales, y de esta manera empezamos a identificar lenguaje. Luego muchas de estas cosas se mantuvieron en la película, porque luego Zip tiene este tipo de lenguaje también en la cara más adelante. Esto fue otro experimento que hicimos también, bastante loco, de Rainbow cómo Dash. sería. Eso es Rainbow Dash, pero llevada a la quinta potencia. Fue también muy divertido y experimentamos pues, con cosas como meter anatomía. Luego, pues muchas de estas cosas desaparecieron porque vimos que no aportaban nada y eliminaban parte del lenguaje sencillo y legible que tenían los ponis originalmente. Entonces, bueno, estas son cositas curiosas que se dieron en su momento. Este es el anterior, perdona, porque se me ha aquí traspapelado un poco la imagen. Pero bueno, esto es un poco el trabajo de Jonathan a medio hacer, que Jonathan enseñará bien la imagen, pero aquí es cuando empezamos a ver My Little Pony de alguna manera. Aquí enganchamos, por lo menos desde modelado, empezamos a enganchar y a interiorizar el personaje. Y estos son los que ya conocéis. Este fue el primer line-up completo de los Main Five y el padre de Sunny. Sí, aquí fue donde ya tuvimos un poco más clara el tema de proporciones y todo, eso, ¿verdad? sí, claro, hay un proceso ahí que no se ve porque fueron muchas interacciones y de ese material pues no conservo nada tampoco, pero bueno, estuvimos probando, pues como podéis ver aquí la anatomía de la pierna es más simple, se limita a, de hecho no es un cilindro tampoco, porque si os fijáis es triangular, pero es recto hacia adentro y triangular hacia afuera, y eso de alguna manera rompía la simetría del cilindro, que era algo de lo que queríamos subir también. Cuando haces el 3D, pues buscas este tipo de lenguaje, de romper asimetrías, o sea, romper simetrías, perdón, de romper también las proporciones para que las cosas no estén equidistantes. Ese tipo de cosas es lo que estuvimos trabajando aquí. Entonces, este primer lineup fue el primero oficial más o menos que entregábamos a Hasbro en todos los personajes. E incluso Easy, si no me equivoco, esta Easy no es la última. Sí. Creo que luego la depuramos un poquito más. Fue el personaje que más cambió. Sí, habría que decir también aquí que todo, para llegar hasta aquí, hubo muchísimo trabajo con Graham, director de animación y de personaje, porque estuvo, y con la gente de Rick, pues moviendo los ponis, cómo se sientan, cómo se ponen de pie, cómo cogen cosas, cómo hablan, para informar informarte a ti y al equipo para que ver cuál es la manera de las piernas y todo. Claro, porque al final es lo que hablábamos antes, no puedes romper las reglas de la realidad, o sí las puedes romper, pero en este caso, al ser un entorno 3D, tenemos que, todos los departamentos que van a tocar el personaje, desde animación, lighting, todos los departamentos tienen que estar vinculados. Me acuerdo de una nota que hubo curiosa también, que creo que aquí aún no estaba aplicada, era cuando estábamos haciendo los morros, si os fijáis aquí en el hocico del personaje, esta línea de aquí estaba más marcada. Luego al final la tuvimos que ir diluyendo un poquito porque luego cuando iluminaban el personaje siempre marcaba un reflejo en esa zona y con el pelo no funcionaba. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hasta que no lo llevas hasta el final del todo no sabes tampoco si te has quedado con la elección correcta. Esta es la misma imagen. Y esto sería ya pues lo que hablaba José también, ese tipo de interacciones que hacíamos con Graham, que era el director de animación y además Head of Characters. Hacíamos un trabajo de... Esto está hecho en ZBrush, directamente estas poses, y luego las renderizábamos para ver también el resultado un poco con la luz, que te da otra sensación. Entonces aquí buscábamos las expresiones más importantes o más características más o menos de una cara que cubriera el mayor número de rango posible del personaje. Y aquí pues ya ves si el personaje funciona o no funciona en gran medida. Porque puedes tomar decisiones de si la boca la hemos hecho muy grande, el tamaño del labio, si funciona bien los dientes en el interior de la boca. Este tipo de cosas no te las planteas hasta que no empiezas a hacer un personaje 3D completo para una película en la que va a estar moviéndose y actuando al final. Sí, y sobre todo que van a estar cantando, van a estar llorando, riendo, tienes que empujar lo máximo posible hasta donde podemos llegar con la expresividad de estos personajes y para eso es fundamental toda esa prueba. Sí, y este pues sería un turnaround de los... Esto era el pan nuestro de cada día. Este tipo de renders, así con pelo y con el personaje más o menos posado, se hacían con cada interacción que cambiáramos el personaje. A lo mejor cambiábamos
un poquito el color del pelo, había que tirar un render para ver si funcionaba dentro de nuestro entorno. Teníamos que cambiar un poquito el shader del material que lleva el peinado para que otro render había que tirar. Los ojos también, pues hicimos interacciones con los ojos infinitas, probamos cualquier tipo de solución que se nos ocurriera. Entonces este es el tipo de trabajo que se hacía todos los días, era, vale, pues al final del día, un render de estos para el día siguiente poder verlo en la pantalla grande, porque teníamos que verlo en una pantalla grande para visualizar cómo era realmente el resultado. Y aquí sacábamos conclusiones. Para nosotros estos vídeos eran súper importantes. Sí, diferentes luces, todo, claro. Eso es. Y aquí yo estaba ya también más vinculado a que era la parte de facial, lo que hemos visto antes, que se hacía como prototipo. Esto ya está hecho con rigging, con todas las cosas encima, y este sería pues el resultado un poco de animación, haciendo expresiones, intentando fijarse en las que hicimos anteriormente, y sobre estas expresiones otra vez tomar decisiones. Porque tienes el pelo encima, porque tiene una iluminación, porque esto es lo más cercano a la película que podíamos hacer en ese momento. Entonces aquí también se toman muchas decisiones. Esto puede que no fuera el final, pero es una aproximación bastante cercana al último que teníamos hecho. Y eso sería más o menos el paquete de modelado. Nosotros aquí ya entregaríamos nuestro paquete de personaje una vez esto funciona y hasta ahí llegaría el personaje por nuestra parte. Jonathan, ¿tú quieres enseñar alguna de tus cositas también para que se vea toda la parte también que va en paralelo a la vez de ver proporciones y todo, el look and feel de todo esto? Vamos allá. Se ve ya, ¿no? Sí. Sí. Vale, bueno, pues mi aventura empezó, curiosamente estaba terminando un proyecto para Guillermo del Toro, que era lo opuesto a esto, o sea que me fue como cambiar del túnel del terror y salir y meterme en una tienda de gatitos. Y bueno, la cuestión fue volcarse en conseguir algo que fuera vibrante, que tuviera una sensación de color bueno, interesante, que te llamara la atención, que cada pony iba a tener su rango. Aquí empezamos a hacer pruebas con los iris que tuvieran como purpurina dentro, bueno, intentando conseguir algo un poco más único. Esta es una de las versiones del modelo que decía Borja. Y bueno, lo interesante de mi proceso es que, digamos que uso como varias habilidades que se van desarrollando en cadena a lo largo de la producción, intentar juntar todas y hacerlo al principio del proceso de diseño o creación de personajes, ¿no? Para intentar evitar que se apruebe un modelo, que pase un departamento que tarde X meses en hacer algo, que luego a su vez eso pase a otro y después de tardar, no sé, pues un año en llegar a cierto sitio que te das cuenta que no funciona y hay que dar todos estos pasos atrás, bueno, pues intentar atajar y empezar a ver ciertos problemas al principio del todo. Y como decía Borja, bueno, intentar tener todo eso en cuenta para ir evolucionando el diseño, ¿no? Entonces, bueno, aquí fue el cambio este que comentaba Borja, que pasamos de la araña esta casi al burrito. De caballos a pony, sí. Pasamos. Sí, y aquí, eso es. Aquí ya se cambió de diseño totalmente, las proporciones ya empiezan a funcionar bien. Como veis, el pelo de este modelo no sirvió para nada más que a lo mejor para conservar los materiales o un poco la suavidad, pero se borra, se genera uno nuevo y este sería como el resultado final de donde llegué yo. Luego todo esto ya se aplica, se mete en la cadena de montaje y se reparte por todos los departamentos, pues materiales, todo el tema del pelo, texturas. Y este sería un poco el feeling, que es muy valioso tenerlo esto al principio del todo para tener en cuenta la dirección y hacia dónde va a ir todo, ¿no? Claro, es fundamental. Como decía... Porque informa sí, a muchísimos departamentos. Lo que comentaba antes Borja, de verlo en un fondo, verlo con otros personajes, verlo para la gente de animación, verlo para la gente de todo el tema de texturas, para la gente de ventas, para todo el mundo. O sea que es fundamental tener a gente que haga esto, porque si no, te pasas un año entero sin ver el contexto, the big picture que dicen. Exacto.
Y bueno, como os decía, el tema de lo que más importancia le di, el tema del color, suavidad, porque el pelo te da una complejidad que es muy de agradecer, pero tiene el lado malo de que si no lo sabes tratar bien, tiene al final casi más protagonismo que el personaje, ¿no? Y tú no tienes que intentar llamar la atención más que los ojos o el personaje en sí. Entonces, bueno, tienes que estar en ese equilibrio y al final tenía que ser algo que diera las ganas de abrazarlo, de tocarlo de lo suave que era, ¿no? Aquí, bueno, otro personaje, A ese probando aquí respecto, con... Dime. hicimos varias longitudes. Hay versiones un poquito más peludas y menos peludas de los ponis, Mm. ¿verdad? En algún momento Sí, se ve, sí. Sí, recuerdo. sí, de hecho, incluso con estas plumas, si no recuerdo mal... Bueno, mira, aquí sí que hay distinto pelo Sí, en el sí. cuerpo. Y incluso podéis ver también Aún no había empezado a hacer el pelo de la cabeza, pero ya el modelo había cambiado. Sí. Bueno, son iteraciones que tienes que ir al mismo ritmo y intentar ser eficiente para ir actualizando y ver viendo cómo progresa el personaje. Aquí, por ejemplo, Aquí lo mismo. para las alas, dimos la idea de utilizar este concepto de las boas principio del siglo XX, este tipo de telas y todo eso, para que esa suavidad y el curro que metiste fue súper chulo. Claro, aquí las ves por separado y funcionan bien, pero hay veces que, bueno, lo aplicas al personaje y lo que comentaba antes, ¿no? Que casi se te van los ojos a las alas y hay que balancearlo bien. Aquí, nada, un par de vistas también y este sería el resultado final, que en mi caso habían plumas aquí en las patas, purpurina por aquí, todo esto creo que se cambió y Y aquí tenemos close-ups. para los Pegasos, al principio teníamos las plumas en las patas, pero después cuando Sí, empezamos a mover todo eso y con las acciones que necesitábamos los pones cogiendo cosas y todo, complicaba demasiado. Y aunque quedaba precioso para estas imágenes sueltas, pero para la película no, era muy complicado. Muy Esto ha sido complicado. muy comentado además. Sí. sí, ¿verdad? Pero es al final una limitación técnica. Si tú te imaginas esa pata de animal, de repente se convierte en un brazo, lo que era la parte de atrás de la pierna, de repente se convierte en la parte de dentro del brazo. Entonces tendrías las plumas mirando hacia la cara del personaje y Exacto. quedaba raro. Igual con Bueno, el tamaño aquí de las alas, que también hubo que ver un poquito más, un poquito menos. Ya ves. sí, creo que aquí, mira, de formas, Mm. hay como distintas versiones. Lo bueno, como vais viendo, no es que casualmente haya puesto en cada personaje cada vez menos imágenes, sino que, bueno, todo el proceso que se invertía en el primero facilitaba mucho la creación de los siguientes, ¿no? Y cada vez salían más rápidos porque ya estábamos encontrando lo que es el lenguaje, ¿no? Y bueno, la verdad es que se llegó a lo que buscábamos muy rápido y quedó muy bien. Sí, los Las Pegasus teníamos transiciones, la sí, complejidad esa de la transición del cuerpo a las exacto. alas y está súper bien currado. Sí, lo mismo que aquí, las plumas estas fueron complicadas por los cambios de dirección y que no se vieran como una tarjeta ahí metida. Esta es una de las versiones antiguas, cambió bastante, incluso con lo que has enseñado tú, Borja, tenías más actualizado que esto. Sí, sí, es verdad. Aquí se ve lo que comentabas de la línea esta. Yo me estuve peleando ahí a ver si lo podía eliminar. Que bueno, Sí, sí. para esto sirve, ¿no? Para ir encontrando los problemas. A ver, Easy es uno de los personajes, bueno, quizás el más complejo respecto a la cantidad que tiene de pelo y tan rizado, es súper Sí, mono, pero realmente fue no pesadilla, pero casi en toda la producción, porque mantener todo eso en muchas secuencias. Sí, sí, sí. y además A todos los también niveles. tiene el cuerno que le da un plus de complicación con el tema del pelo, de cómo lo rodea, que no se vea la calva por dentro. Sí. Es complicado. Bueno, aquí el colgante para ver el tema de los cristales y demás.
Es que todos esos detalles costaron un montón. Ese personaje tiene más detalles que ninguno, creo. Sí. Y este es el último personaje en el que trabajé. Hice los 5 principales. Bueno, este la verdad es que salió muy rápido porque ya teníamos todos los problemas técnicos y la dirección muy marcada. Así que aquí fue bastante directo. Y luego os quería enseñar un poco por encima, con la misma idea, vuelvo con el tema del color, que te entre por los ojos y demás, cómo aplicábamos ese lenguaje a los entornos, ¿no? Los cogí en un momento en el que no habían todavía texturas, los modelados tampoco eran los finales y casi fue como hacer un concept en 2D directamente en 3D, también para buscar qué es lo que funciona en ese mundo, porque puedes hacer un dibujo que esté súper guay, pero luego hay que traducirlo, ¿no? Entonces, está muy bien en ciertos momentos llevar esa evolución en paralelo para evitar ir por una vía que te lleve a un resultado muy bonito, pero que luego no puedas aplicar o replicar. Y bueno, aquí también veis todo el tema de las sombras, intentar huir un poco de lo que suele darte el 3D a primeras, que todos sabemos que, bueno, sombras oscuras, sin información, desaturadas, grises. Y creo que con los ponis... Sí. Claro, sobre todo lo que iba a decir, perdona, Jonathan, que te he cortado, pero el mundo pony, que es arcoíris, color y alegría. Exacto. Y magia, el no ir por una parte oscura, gris, hiperrealista, sino intentar buscar algo luminoso, lo más luminoso posible. Exacto. Sí, ese era el objetivo y de hecho este es un buen ejemplo porque al final la luz directa te rellena solo una porción de la calle, todo lo demás en teoría está en sombra. Y el objetivo era, bueno, ver cómo dábamos un poco de información y algo de vida a todas estas zonas de aquí. Este fue el primer test que hice de este entorno. Bueno, una maravilla. Con todas las nubes fue una gozada trabajar en esto. Como veis, el modelado en este estaba, bueno, aquí habían cosas sin terminar, pero bueno, ya te da un poco la dirección y ayuda mucho a ver las cosas en contexto. Sí, verdad que te damos cosas súper en crudo. Toma, Jonathan, sí. Estas 3 cositas, monta algo que luzca y ahora que si quieres. A ver si te sale, ¿no? Bueno, el bosque lo mismo, muy en proceso, como veis, los árboles es casi una bola, un poco a nivel de, bueno, pues para rellenar el entorno y tener información de lo que hay, pero bueno, creo que esto no acabó estando, ¿verdad? El arco iris saliendo no, de... Solo al final, sí, no, esa versión de la historia cambió al final, sí. Claro. Aquí también se ven los cristales, que estuve haciendo pruebas, pero sí, básicamente sería esto. Así que esto sería todo por mi parte. Espero que os haya gustado. Sí, a ver, yo lo que diría ahora, quizás viendo un poco todo este proceso, yo creo que es muy interesante, volviendo a lo que decía yo al principio, de que al final era tener toda esta capacidad de personajes que se pudieran mover y hacer todo tipo de cosas, y quizás ver alguna secuencia donde se vean estos personajes en acción. Así que si pudiéramos meter los 3 vídeos que llevan número, 1, 2 y 3, empezamos por el primero, que es la llegada de Easy a Maritime Bay, para ver la secuencia de acción. El primero, el que sí, que vamos a ver. No, el que pone número 1. Gracias. En esa secuencia, por ejemplo, espero que todos hayan visto la película, si no es un gran spoiler, pero podemos ver perfectamente como una secuencia muy emotiva, donde tenemos un personaje sin nada de diálogo, ella sola cuando llega al faro de nuevo y está recogiendo todos sus juguetes, todas las cosas que digamos que ya ha abandonado el sueño por el que ha estado luchando toda la película,
y está sentándose, cogiendo cosas. Incluso hay un pequeño truco cuando coge el cristal y aparece al lado de la plataforma. Realmente ya no podría andar con, con el cristal en la mano por estar cojeando. Pero hacemos un pequeño truco ahí de cine. Pero es una secuencia completamente emotiva y los pone. Y Sunny, te la crees completamente. Todo el trabajo que Borja y Jonathan empezaron a hacer, pues años antes, al final tiene sentido en una secuencia como esta. Vemos ahora el vídeo 2, por favor. Pues eso, por ejemplo, esta secuencia que es una de las mejores canciones de la peli, que vemos a los ponis bailar, cantar, hacer sus parodias de Flashdance, con toda la gestualidad que tiene cada uno, ver diferentes personalidades y de nuevo pues, ver en práctica todo lo que el trabajo de pelo, de movimiento, de ver en el contexto de un entorno, todos los pones juntos, por separado, planos cercanos, planos generales y que no pierdas en ningún momento la jerarquía de que tienes que estar mirando en cada uno de los momentos. Yo no sé, Jonathan y Borja, cuando veis estas secuencias, eh, tirando hacia atrás cuando empezasteis vosotros, si ve, esos son los personajes que hemos hecho nosotros todavía. No había un cambio drástico Sí, yo en creo ellos. que de hecho lo que se ve en esas, a mí lo que me sorprende luego cuando llega animación y entra es que eleva el personaje que nosotros trabajamos casi en estático, de repente lo eleva a una dimensión y a una credibilidad con la personalidad, con todo, con la dirección. Es que es un subidón. Cuando ves un personaje por primera vez que ha estado trabajando tanto tiempo en él, animado, con un diálogo, cantando en este caso, que además te hace gracia, empatizas con el personaje, es un subidón para un modelador. Y me imagino que para Jonathan igual, cuando ves eso. Sí, totalmente. Si es que al final estamos tanto tiempo trabajando con una pose estática, con una imagen y haciendo iteraciones y demás, que cuando ves esto es, bueno, pues ha cobrado vida, ¿no? Y la sensación es brutal, vamos. Mola mucho verlo así, y más en una escena como esta, que es tremenda, está muy bien hecha. A mí yo, como curiosidad en esta canción, lo que más me impresionó fue el momento que Easy sube las escaleras, se tumba así en las escaleras y actúa como una persona y no te choca. Sí, es que incluso mueve los hombros incluso. Eso es, que mueve los hombritos, Flashdance. eso, Sí. exacto, ese rollito y que no te choque y que el pony funcionara, eso es lo que intentábamos conseguir en su día, pero para llegar a ese punto fue mucho tiempo y mucho esfuerzo de parte de rigging, todo el equipo de rigging hizo un trabajo espectacular y luego animación usando el rig. Mm. Es increíble, cuando ves todo eso engranar es una pasada. Sí, yo creo que de lo que estamos más orgullosos todo el equipo es de lo que dices tú, Borja, de la naturalidad con lo que los personajes se perciben, te los crees en todo momento. Lo que decíamos antes, la secuencia anterior de Sunny, cuando llega prácticamente deprimida al faro, aquí ya están cantando los 5 personajes en completa alegría. Son dos momentos completamente diferentes y te los crees. Y si queréis, para completar el tipo de escena, vamos al vídeo número 3, que es la llegada de Easy a la ciudad, para ver un poco de acción y pánico. Opuesto. Cristian, ¿podemos poner el vídeo número 3? Gracias. Claro, pues ves esto y ves que hacemos que los ponis salten, corran, den volteretas, y claro, todo eso tiene que funcionar con todo lo que se ha creado previamente. Así que, un poco lo que decíamos antes con Borja y con Jonathan, como constantemente estábamos probando cómo se movían esos personajes, cómo se tenían que mover para que eso informara al modelado de todo. Yo estamos ya a menos cuarto. ¿Queréis que miremos alguna de las preguntas ya de la gente? Empezamos a... Eh, si queréis lo ponemos, realmente ya han puesto Jonathan y Borja mayor parte de material que hay ahí. Vale, pues sí, muchísimas gracias. Sé que
Sé que, bueno, todos están disfrutando todo este detrás de cámaras y para clavarnos todavía un poco más. Uy, sí hay muchas preguntas. Veamos, ¿por dónde empezamos? A ver, hagamos una técnica. Esta es de anónimo. No sé por qué no nos dejaste tu nombre, pero ¿cómo logran un mismo lenguaje de iluminación en toda la película para que las escenas más oscuras y más brillantes no contrasten demasiado? Bueno, se hace hacemos siempre el color script de toda la peli para ver que todo al final en contexto tenga sentido y también muy ligado a cuál es la emoción que debe predominar en una secuencia en concreto. Y ya está, pues el equipo de iluminación te encargas de eso. Estamos en una película de ponis, la parte oscura, ¿cuál es la más oscura? Ver dentro de toda la evolución dramática de la película, momentos más felices y momentos más tristes, y aprovechar y utilizar, pues aquí tiene que ser más oscuro, más sombrío. Por ejemplo, el momento en que Zip aparece por vez primera, que solo la vemos en silueta, buscamos una cosa mucho más contrastada, donde da un poquito más de inquietud, casi de película de terror. Y cuando veíamos antes la canción en la casa de Easy, pues todo color y alegría y colores y luz. Perfecto. Y bueno, también por aquí nos preguntan, les mandan saludos. ¿Y qué opinan sobre la retroalimentación artística de las comunidades de fans hacia los creativos? Borja, ¿quieres comentar tú? Bueno, a ver, nosotros yo creo que ya de punto de partida en su día lo primero que hicimos fue buscar gente que estuviera haciendo cosas de ponis para nosotros. De hecho, Sia, que era una de las concept artists de la película, vino con nosotros, Lía, perdón, Sia no Lía, vino con nosotros al principio de la película casi porque buscando en internet gente que estuviera haciendo trabajo, nos casaba lo que estaba haciendo ella en ese momento como concept y, y además tener una persona que ya conocía la franquicia, que ya entendía cómo funcionaban los ponis, nos ayudó mucho también, pues, de inspiración a la hora de llevar luego eso al 3D. Pero sí, Sí, vamos, perdón, sí, ha José. sido aprovechar muchísimo pues, lo que los fans que estaban haciendo muchísimo fan art conocían, como dice Borja, la anatomía de Pony la dominaban al completo y nos han ayudado muchísimo y han inspirado también en algunas de las cosas para montar incluso easter eggs y todo en la peli. Sí. Claro, excelente. Bueno, muchas gracias. Y por aquí, Diego Sanma. ¿Cuánto tiempo toma el proceso de completar un personaje, desde el concept art hasta el modelo listo para animarse? Pues es una gran pregunta. Yo creo que muchos personajes se dan por terminados más que terminados muchas veces porque la película al final hay que entregarla, tienes que avanzar y tiene que empezar otro departamento. Si no, probablemente estaríamos aún diseñando los Sí. personajes protagonistas, probablemente, a día de hoy. Mm. Y tiempo, por darte un estimado, yo creo que los primeros 5 personajes estuvimos dándole vueltas a lo largo de un año y medio. Sí. Y posteriormente, yo estoy hablando de la parte de modelado casi y un poco de rigging, pero luego posteriormente que modelado acabara, otros departamentos como textura, shading, eh, rigging, siguieron trabajando en ellos y nosotros también entramos en diferentes momentos otra vez a hacer arreglos. O sea que hasta el final de la película yo creo que sigues Mm. retocando cositas. Claro, a fin de cuentas, el personaje es el alma y el corazón de la peli. O sea que realmente, cuanto más tiempo pueda pasar, mejor. Eso es. Excelente. Sí, sí, que es un proceso complejo. Y bueno, como saben, por aquí hay muchos chicos que están comenzando. Y la pregunta es, y quizá puedan contestar para cada una de sus especialidades, ¿cómo recomiendan mostrar un reel 3D para participar en series y películas? Si quieres empezar tú, Jonathan. Jonathan. Una pregunta. Una pregunta de millón, ¿no? Bueno, mi consejo, y es el que he intentado seguir yo desde que empecé a trabajar, más que intentar enseñar que sabes manejar todo el programa o demostrar todo lo que sabes, yo creo que es mejor centrarte en lo que mejor se te da y sobre todo en lo que más te gusta.
porque ahí es donde te va a resultar más fácil ir iterando, ir mejorando, porque vas disfrutando en el proceso, ¿no? Entonces yo creo que si puedes enseñar en lo que te sientes mejor, más representado, cuáles son tus gustos y focalizarte un poco en algo más en concreto que intentar abarcar mucho. Ese sería mi consejo por ahí. Sí, yo por mi parte, pues para modelar de personajes, cuando yo miro reels o reviso reels de gente o tengo que contratar algún perfil y hay gente que está empezando, lo que más buscas es potencial. Un poco también lo que decía Jonathan, tampoco importa el software, tampoco importa, porque eso se enseña. La técnica se puede enseñar, pero el gusto y la capacidad de hacer algo que lo ves una imagen y conectas con esa imagen directamente o te impacta, que puede ser una forma muy simple, pero luego ves el personaje y de alguna manera lo que te está ofreciendo no lo has visto en otro sitio. Y me mola encontrar ese tipo de diamantes en bruto que coges y dices, esta persona le cojo, le puedo explicar un poco de este software y tal, y la despegas. Eso es lo que yo le recomendaría a la gente y que enseñe lo que mejor tenga más que cantidad, que no se centren en producir por producir, que toda la producción tenga un sentido. Si es por practicar, perfecto, pero no todo lo que practiques tienes que enseñarlo. Tienes que también ser muy selectivo con tus trabajos. Y yo si quisiera aportar alguna cosita más pero por ejemplo, alguien que esté haciendo una reel de algo tipo un layout o animatic, le diría pues quizás enfocar en que estén narrando una historia a fin de cuentas, de un personaje. Y pues buscar a lo mejor, igual que hemos enseñado ahora tres vídeos de tres momentos emocionalmente muy distintos, una parte de comedia, de acción, otra parte de canción, buscar que veas que tienen versatilidad a la hora de contar diferentes estados de ánimo. Excelente. Pues ahí está para todos los que están trabajando en su portafolio y en sus reels en este momento. Veamos, una de Jorge Henares. Durante el look dev, ¿qué consejos dan para mantener consistencia de los colores base cuando puede haber cambios por la iluminación? Vale. Eso es algo muy importante y suele ser el típico fallo que se ve muy a menudo, ¿no? Y hay que trabajar con una iluminación que puedas ver un poco lo que estás viendo, pero sin que tenga demasiada contaminación. Puede no ser el ejemplo más bonito, pero necesitas ecualizar un poco los valores, saturación, en un rango en el que cuentes que cuando vas a sobreexponer o vas a marcar con pues, una luz más dramática o jugar con luces de colores, tener en cuenta de que no te hayas pasado a lo mejor con algo que de pronto va a saltar enseguida, ¿no? Entonces, aparte de asegurarte que estás en un entorno un poco controlado, en el que puedas tener un rango bastante amplio en cuanto a valores, a la vez ir trabajando y asegurarte con 2, 3 tipos de iluminación distintas, ir testeando y chequeando que funciona, porque puede ser que trabajes con una luz muy neutral y estés con un rojo muy saturado que te queda muy bonito, pero cada que le empiezas a meter otros colores de azul o verde, ese rojo se lo come y no eres capaz de ver esa información. Entonces yo creo que tiene que ir de la mano e ir progresando a la vez. Eso es muy importante, vaya. Excelente. Gracias, Jonathan. Y por aquí, a ver también una para los fans. Se me acaba de perder. Por ejemplo, aquí preguntan sobre el proceso. ¿Ustedes buscaron a Hasbro? ¿Ellos los buscaron a ustedes? En caso de que los hayan buscado, ¿cómo los encontraron? ¿Cómo se dio que llegaron a trabajar en la peli? Pues Hasbro, el estudio donde trabajamos en Boulder Media, pertenece a Hasbro. Digamos que en un principio, de hecho, querían hacer Transformers, pero en un momento dado dijeron, vamos a hacer mejor ponis, que el mundo necesita más ponis que robots en este momento. Y estando allí nos pidieron hacer un poco, ¿cómo plantearíamos una nueva generación de ponis? Hicimos un pitch de cuál sería
el tono de historia, el tono de personajes que quisiéramos hacer, y viendo eso, que encajaba ese tono, ese estilo de historia y de personajes, pues es cuestión de buscar a la gente que más se adapta al estilo. Por ejemplo, Borja tiene una versatilidad espectacular y tenía ese punto de algo adorable, pero al mismo tiempo consistente, y Jonathan, pues toda la experiencia que tiene, pues igual, no había manera de equivocarse. La única gente que iba a hacer esto posible era estas dos personas que tenemos aquí con nosotros hoy, o sea que no había opción. Y la gente de Hasbro, pues encantado de estar en eso. Excelente, pues sí, se armó el Dream Team. Y por aquí preguntan, ¿qué programa utilizan para el storyboard? Y quizá yo le extendería a un poco cuáles son los estándares en su experiencia de los diferentes departamentos para modelado, story, animación, un poco qué es lo que usan en Boulder y que en su experiencia profesional, cuáles son esos softwares a los que se van a enfrentar. Para Storyboard utilizamos Storyboard Pro, pero realmente había algunos de los artistas que trabajaban con Photoshop y después hacían una pequeña animática con el Premiere o con algún tipo de software de edición. O sea que realmente cada artista tenía un poco... Si podía ser Storyboard Pro mejor, porque está todo, es mucho más sencillo y lo tenemos todo instalado en nuestros ordenadores, pero cada uno se hacía un poco a su estilo. Sobre modelado, Borja, pues tú vas comentando antes de ZBrush, pero bueno, sí que tú. Sí, eso es, sí. Yo una de las cosas principales que quería meter dentro del pipeline era ZBrush. Para mí ZBrush fue un programa que cambió mi carrera en 3D y fue un antes y un después. Y yo quería armar un pipeline y un workflow que incluyera hardcore de ZBrush, porque al final lo que me aportaba en la parte de diseño, y eso fue algo que también intentamos implementar en este proyecto, y es que trabajábamos prácticamente 3D, diseñaba junto con el 2D y era todo como un solo departamento de arte realmente. Se diseñaba tanto en 3D como en 2D y nos apoyábamos. Yo les pasaba capturas del personaje hecho en 3D en ZBrush y ellos encima a lo mejor dibujaban y me daban notas o hacían incluso los personajes luego para el Character Model Sheet, se sacaban de una base de 3D, entonces era una colaboración muy limpia, muy sana entre los dos departamentos y ZBrush permitió eso. Y luego por estándar de industria, Maya. Maya es un programa estándar de la industria para la animación, por el pipeline, por cómo funciona y porque es el que la mayoría de los modeladores estamos acostumbrados cuando trabajas en producción, ese tipo de animación. Luego sí que es verdad que, por contar un poco porque Jonathan no estuvo dentro del estudio para la parte de lighting, pero se hizo con Katana. Sí. La parte de lighting se hizo con Katana y la parte de textura se hacía con Mary. Y la integración de Katana y todo también fue un plus de peligrosidad que le metimos ahí al proyecto. De complicación. Sí, pero y el pelo de hecho se hacía también en Maya, se hacía en XGen en Maya, creo que lo han preguntado antes por ahí. Y no sé si alguno más. Bueno, el render es con Arnold. Claro, en Katana directamente con Claro, Katana lo que hace es coge todos los assets de todos los departamentos, los mezcla ahí, pero el render salía con Arnold. Claro, es un ensamblador. Realmente Katana no es el software en sí, sino que es un entorno ensamblador. Eso es. Y permitía, de hecho, creo que es el que se usa también en Sony para algunas películas, si no me equivoco. Sí. Y sí, creo que no me dejo nada más, porque luego para compo también hago de Nuke, creo que se usó también para compo. Y para edición, Avid, como estándar de edición. Excelente, pues ahí está todo el pipeline. Y bueno, extendiendo un poco, ya hablaste un poco de esto, Borja, pero Cassandra Rodríguez, cuando se está pasando al 3D conceptos de otros artistas, ¿en qué ocasiones es válido hacer cambios en esta transición? Vale, una cosa muy importante que sucede cuando haces una película 3D y viene de un diseño 2D es que el resultado final de pantalla es 3D. Y el 3D tiene a veces lenguajes o cosas que el 2D no contempla, como por ejemplo, por decir una tontería, pero que es una cosa que se hace importante luego en la película, el grosor de las cosas. El grosor de un párpado, el grosor de un labio,
lo plano o redondito que puede ser un labio. Todo ese tipo de cosas son lenguajes que tú creas en 3D y creas como unas normas que luego al aplicarlas a todos los personajes es como si pasaras a todos los personajes una llana, no sé si se dice así allí también, pero bueno, es como si todos los personajes los unificaras de alguna manera y tuvieran todo, ya partieran de un lenguaje que vive del mismo universo, del mismo mundo. Y en este caso, pues eso es lo que hacíamos al principio, ese proceso que he enseñado, era un poco identificar esos lenguajes que nos iban a dar, por ejemplo, los personajes en general. Todos tienen las mismas orejas, más grandes, más cortitas, más gorditas a lo mejor, pero el lenguaje de la oreja en general es la misma shape para todos los personajes. Los nostrils, los agujeros de la nariz, también partían de la misma forma, pero algunos personajes los tienen más apretaditos, otros más regorditos, otros más atrás, otros más adelante. Pero en general el tamaño y la forma en la que están hechos en modelado 3D es la misma. Los dientes, por ejemplo, nosotros modelamos un par de sets de dientes y los personajes van utilizando el mismo set de dientes, pero a lo mejor se varían un poquito dependiendo del personaje para aportarle personalidad. Pero ese tipo de cosas es lo que el 3D te da, que en el 2D cuesta mucho y tampoco creo que merezca la pena pedirle que los artistas tengan todos el mismo estilo, porque entonces pierdes a lo mejor la frescura o lo que te puede aportar un artista que tiene un estilo un poquito diferente del de al lado. Y yo por eso siempre en 3D me gusta, cuando trabajo este tipo de cosas, me gusta decir, dame tu mejor concept o el que a ti más te gusta, incluso si es un 3/4, una ilustración, lo que a ti te inspire o el que tú creas que es tu mejor dibujo del personaje, y yo cuando vaya a llevar al 3D voy a tener ese dibujo en cuenta como principal herramienta, y luego si tienes estudios o cosas adicionales o detalles o cosas que has buscado, pásamelos también y los incluyo en un mood board y voy un poco alimentándome de ese tipo de cosas. A lo mejor yo luego también aporto desde la parte de modelado algún detalle, pero es un retroalimentarse también entre nosotros. No sé si he contestado la pregunta. Excelente. Sí, me parece que sí. A ver, una también general. Charlie RT, personalmente no tuvieron miedo de tocar una franquicia tan grande como My Little Pony. Y si fue así, ¿cuál fue la experiencia ante esto? A ver, al principio un poco de vértigo, por lo que decimos que son casi 40 años de historia, pero conforme te metes y la gente de Hasbro, como decía, fue súper, nos apoyó muchísimo desde el principio, estuvieron involucrados en todo este proceso, todas estas imágenes que nos han enseñado Borja y Jonathan, la gente de Hasbro estaba súper involucrada, sentada al lado de los artistas viendo cosas y súper entusiasmada porque para ellos era pasar por vez primera a 3D y más que miedo fue disfrutar el desafío, porque por ver cómo podemos pasar esto a 3D y ser parte de la historia de la marca, creo que estamos todos súper orgullosos de eso. Sí, sí, se nota. Se me acaba de perder aquí una pregunta. Ok, aquí está, de SC. Espero que esto no rompa ningún tipo de NDA, pero preguntan, ¿hicieron la película pensando en una secuela, en una precuela? Y también quisiera extender esta pregunta un poco del lado técnico, ¿no? Si al momento de estar generando assets, por ejemplo, ¿hay algo de eso en mente o es llegar al deadline porque hay que entregar una película? A ver, cuando creamos una historia así, siempre creas mucho más de lo que al final sale en la pantalla. Son 83 minutos, pero toda la historia previa de Sunny con su padre, qué pasaba, tenemos muchísimas cosas que se te quedan por contar. Y siempre dice, bueno, si funciona, ¿por qué no continuar la historia? Pues perfecto. Y respecto al tema de los assets, pues en 3D realmente cuando tienes todo esto creado, es mucho más sencillo continuar y seguir trabajando sobre esos assets que no dejarlos allí olvidados para siempre. Sí, ahora mismo hay una serie en marcha, creo que eso no es una cosa que ya es oficial, que en otoño saldrá una serie en 3D que continúa la historia, pero que en primavera sale un especial y en otoño sale la serie que continúa la historia que aparece en la peli. Perfecto. Bueno, aquí también una pregunta hablando sobre portafolios, que es un tema que puede ser controversial y a ver cuál es la postura de cada uno. Si les gusta ver, que en los portafolios les gusta ver arte original o fan arts.
A mí personalmente diría que, creo que lo que comentaba antes Borja, algo que realmente diga más de ti. Si haciendo fan art se ve más tu voz distinta a la del resto, el fan art es perfecto. Si es haciendo tu propio tipo de personajes y tus propias creaciones, pues adelante. No diría que uno es mejor que otro. Lo que mejor te muestra como artista distinto a los demás. En lugar de imitar algo que ya existe, intenta mostrar tu voz única. Sí, lo segundo, totalmente. Excelente, pues ahí está. De Alan Ramírez Fuente, ¿cuál es el proceso más difícil o el que más cambios tuvo en la preproducción? A ver, yo creo que cada uno puede decir lo suyo. Yo creo que la historia fue la que tuvo cambios más radicales. Sí, claro, por lo que te diste cuenta. Porque la historia, hemos pasado básicamente 2 años puliendo una historia. Empezamos de una manera y fuimos cambiando y prácticamente hasta, te diría que 7 meses antes de entregar la película, estamos hablando febrero de este año, estuvimos cambiando cosas hasta la ultimísima hora de la historia, hasta que quedamos contentos. Al final es siempre lo más importante. Veamos qué más. Por aquí, si hubiera dependido de ustedes, ¿qué les hubiera gustado más hacer para los personajes, estéticamente hablando? Yo personalmente creo que quedaron muy parecidos a como yo los tenía en mente cuando estábamos visualizando. Creo que nos acercamos mucho al estilo. Sobre todo cuando hicimos el proceso este con Jonathan, que hicimos, es que en el momento en el que hicimos ese trabajo, fue cuando realmente marcamos el rumbo a seguir para todo lo que era la peli. Luego todo lo que ocurrió en medio son 3 años de trabajo casi, pero por lo menos tienes un rumbo. Si no tienes esa ayuda que nos aportó Jonathan en ese momento dándole el final look, esos personajes tienen que pasar por tantos departamentos para llegar ahí, que siempre de alguna manera vuelve otra vez para atrás para hacer un ajuste, vuelve otra vez para atrás para hacer un ajuste y te metes en un loop infinito, que es lo que es la producción en sí, cuando ya te pones a hacer la película, que realmente no sales nunca de ahí. Si no encuentras es como el rótulo de exit, ¿sabes? Al final, de bueno, sé dónde está todo a oscuras, voy a ir así tanteando y yo creo que en ese aspecto hicimos mucho feedback entre nosotros y creo que por eso también todos estamos contentos con el resultado final. Por lo menos esa es mi opinión. Sí, yo creo que fuimos bastante autocríticos, pero quizás Jonathan, tú puedes decirlo más externamente, más objetivamente que nosotros. Diga, Jonathan, di lo que sientes. Yo por acercarme a la fanbase, diría que tenían que haber quedado las plumas de las patas, tenían que haber quedado trajeras. Tendríamos que haber solucionado el problema, sí. Eso para la siguiente. Me costó mucho y es una pena no verlo. Ese es el aporte, la pluma de las patas. Salí enfadado, ¿no? A mí me hubiera gustado desarrollar más algunos personajes a nivel de lo que enseñábamos de gestos y tal, porque hubo un momento que nos quedamos sin tiempo. Sí. Y había personajes como Alphabet o Sprout que no pudimos hacer ese trabajo de descomponerlos con poses y cosas así, y siempre me quedé con las ganas, porque disfrutaba mucho ese proceso de sentarme con el animador y hacer las poses y buscar la personalidad dentro de cada expresión, pero estuvo muy divertido igualmente. Excelente, pues ahí está, vamos acercando a las últimas preguntas, es su última oportunidad. A Hilda GN, ¿es cierto que las alas de Pip fueron hechas con partículas? Que yo sepa, no. ¿No? Sí, hasta donde yo sé, creo que no, creo que sigue siendo acción. Sí. Es una leyenda. ahí derribando los mitos. Bien, aquí hay varias preguntas, entonces bueno, creo que para ir cerrando puedo juntar un par de preguntas. Hay muchas personas preguntando sobre cómo comenzar. Pues creo que si nos pueden platicar cómo comenzaron ustedes, cómo se consigue esos primeros trabajos
irse metiendo y también preguntan qué siguen para ustedes. Se me acaba de perder la pregunta. Pregunta, ok, ¿en qué están trabajando ahora? Y hay otro proyecto en el horno. Si quieren hablar de cómo empezaron y qué es lo que sigue. Empiezo yo mismo. Sí. Yo empecé de forma autodidacta. Bueno, continué de forma autodidacta, vaya. Empecé probando en casa, trasteando con los programas, intentando copiar lo que me encontraba alrededor. Al principio pues empecé precisamente por eso, tirando un poco más por el fotorrealismo y a raíz de Toy Story y todo lo que empezó a hacer Pixar, bueno, pues me decanté por hacer algo un poco más estilizado y buscar la inspiración por otra vía. Y al final es el recorrido que he ido haciendo. Y aunque empecé de esa forma, ahora sí que hay herramientas y bueno, escuelas muy preparadas. No digo que sea el único camino, pero creo que en mi caso lo que valoro de empezar de forma autodidacta, creo que te hace ser de una forma más resolutivo. Creo que al encontrarte con muchos problemas tú solo te ayuda un poco a saber desenvolverte y encontrar la salida cuando parece que no la hay, y puede que a lo mejor cuando te marcan un poco más la dirección y te encuentras con un problema te resulta más difícil salir de ahí. Esa sería un poco la parte por la que empecé. Y en lo que estoy ahora, pues tengo contratos de confidencialidad y no puedo decir gran cosa, pero bueno, estoy trabajando en proyectos muy interesantes y el año que viene empezarán a salir cosas que por suerte estoy muy contento de trabajar en proyectos así y que sigan viniendo. O sea que ese sería un poco el resumen. No, yo si quieres, José, sí. Yo sí que empecé en una escuela, pero porque yo estaba estudiando por aquel momento Bellas Artes y no sabía muy bien hacia dónde ubicar mi carrera y vi el tema de la animación, el 3D, y en ese momento, claro, cuando ya yo tenía 24 años cuando lo encontré más o menos lo que es el 3D. 24 o 23, que fue cuando salió la película de Avatar, de hecho. Que buscando información de Avatar, pues di con lo que era el 3D, el ZBrush, el Sculpt, entonces encontré escuelas y empecé a investigar y paré de golpe mi carrera en ese momento de la universidad y me centré un año en una escuela que te enseñaba, era como un boost, te enseñaba un poco de todo y de alguna manera pues tú ya ibas arrancando. Era una forma también de acelerar ese aprendizaje, porque luego tienes que hacer mucho trabajo en casa. El trabajo en casa es fundamental. Es una industria además que crece y cambia de una manera que asusta a veces y siempre tienes que estar buscando a ver qué es lo nuevo que se está haciendo, aprender alguna técnica, optimizar algún proceso, porque todo eso al final te ayuda también a sacar los trabajos más rápido, con más calidad, estar más contento. Es una evolución constante. Y pues de ahí, pues yo he trabajado, por ejemplo, yo recomendaría a toda la gente que empiece, que empieces de una manera muy humilde. Al principio hay que trabajar sabiendo que vas a aprender. Casi todo el mundo a tu alrededor en tu empresa va a saber más que tú y tú, tu primer bien que vas a obtener trabajando va a ser aprendizaje puro. Y a día de hoy incluso te diría que llevando ya 10 años casi trabajando de esto, para mí perder ese puntito de aprendizaje es lo que más miedo me da. Es la cualidad que yo creo que tienes que intentar mantener, el seguir hambriento y seguir siempre intentando buscar cosas que te desafíen o cosas, moverte fuera de tu zona de confort de vez en cuando, no porque sepas hacer muy bien una cosa, no tienes por qué no aspirar a otras. A veces vas a fracasar, pero es que fracasando se aprende también. Entonces es un poco este proceso que vivimos los artistas de up and downs, ¿sabes? Habrá momentos muy buenos, momentos más malos, pero cuando resuelves un problema como lo que ha dicho Jonathan, cuando vas con una solución en tu casa, tú solo, investigando, el subidón de endorfinas que te da eso, de decir, Dios, lo he hecho yo solo y he sacado una solución yo solo y cómo se me ha ocurrido esto, eso es impresionante. Entonces, no perder nunca el hambre, eso es lo principal que yo diría a la gente que empieza. Trabajar en todo lo que se te ponga a mano, no hacerle ascos a ningún tipo de industria en concreto, porque yo he trabajado en videojuegos, he trabajado en series de animación, he trabajado en cine, tengo la suerte de que he podido tocar todos los palos y eso te hace también ver muchas formas de resolver problemas.
La gente que se queda en un sitio o se queda estancada en un solo lugar, por ejemplo, a veces lo que le ocurre es que solo ve una solución, la que está acostumbrado o la que tiene delante toda la vida o que lleva viendo que es la solución toda su carrera, y ayuda mucho a tener gente que es proactiva, que busca la solución adecuada para el problema, no la solución adecuada para esa empresa, sino para el problema. Y ahora, por deciros un poco lo que estoy, pues después de Boulder Media me volví para España y tengo la suerte de estar trabajando para Skydance Animation, para una película para Apple, que ya ha sido anunciada hace poco, se llama Split o Spellbound. Salió creo que por LinkedIn, bueno, se publicaron algunas imágenes, si tenéis curiosidad. Y bueno, pues en eso estamos. También estoy de supervisor de modelado de personajes. Es otro reto, es otra película con otros personajes, con otra ambientación y otras nuevas cosas que son excitement de enfrentarte a algo que nunca has hecho, y en ello estamos. Pues yo, por mi parte, soy el más viejo de los tres, o sea que tengo más, llevo ya 20 años en esto y empecé animando, o sea, empecé aprendiendo a animar y después de 2 años me di cuenta que no servía para animar. Fui un poco lento en mi proceso, porque a ver, empecé a trabajar y me di cuenta que había gente muchísimo mejor que yo y que mejor que me dedicase a otra parte del proceso. La animación me gusta mucho, me gustaba mucho y vi que tenía un talento especial, sobre todo dedicado a la parte de la historia, a la hora de componer historias y a contarlas, y ahí quise especializarme. En ese aspecto, como comentaba Borja, mi recomendación, meterte dentro de un estudio de una empresa lo antes que puedas para empezar a aprender de gente, de rodearte de gente que tenga la misma pasión que tú, que te enseñe, aprende de todo, no hay ningún proyecto que sea peor ni mejor, no hay una tarea dentro de todo el proceso de la que no puedas aprender, y cuanto más pruebes, más aprenderás y más visión global de todo tendrás. Eso es fundamental. Pasa como Borja, ha hecho cortos, ha hecho series, he hecho mi primer largo, aunque he hecho cosas de desarrollo previamente, pero mi primer largo como director. Y cada uno de los proyectos en los que he trabajado, los que fueron bien y los que fueron fatal, incluso más, me han ayudado a llegar a este momento y saber llevarlo hasta el final. Así que cualquier experiencia es buena y recomendaría eso. Siempre que te puedas meter en cualquier proyecto, apúntate y apréndelo. Y estate muy atento. Humildad, como decía Borja también, totalmente. Y sobre qué estoy ahora, pasa un poco como Jonathan. No puedo contar nada todavía, pero quizá en primavera pueda contar algo. Pero también cosas muy interesantes. Esperemos que ambos ya puedan contar para el próximo festival, que será por ahí de la primera semana de septiembre. Esperemos, ahora sí presencial en México. Y bueno, voy a aventar una rapidísima más. Es que Lepina, para los ilustradores que quieren desarrollar concept art de 3D, ¿qué recomendarían? Para las ilustradoras que quieran aprender, ¿has dicho? O... Para ilustradores que quieran aprender a hacer concept para 3D. Vale. Yo creo que lo primero es entender que estás haciendo concept y no ilustración. Eso es muy importante. Ese es un concepto que a veces se olvida y que al final también el resultado va a ser 3D. Entonces, tu compañero de viaje va a ser el modelador 3D que tienes a tu lado. No es porque tú hagas un dibujo mucho mejor o más acabado, el modelado va a quedar mejor y la película va a quedar mejor, sino que te tienes que apoyar en el 3D y el 3D se tiene que apoyar en el 2D para que entre los dos saquéis el mejor resultado posible. Yo, por ejemplo, trabajo muchísimo, me encanta trabajar con los directores de arte, es algo que me encanta, porque es aprender a meterte en su cabeza, ver qué es lo que quieren, entender el estilo que quieren conseguir, y cuando ves que tú empiezas a dar notas que ellos les gustan y que vas en la misma línea de lo que ellos hubieran dicho que hicieras como nota, es cuando empiezas a entender a un director de arte, básicamente. Entonces, como concept artist, no necesitas necesariamente 3D, pero sí que está muy bien trabajar y colaborar con gente 3D para que empieces a ver lo que ellas necesitan de ti para tú hacer un buen concept 3D. Eso yo creo que es lo principal para mí. Excelente. Pues ahí está. Y antes de despedir a nuestros invitados del día de hoy, solo recordarles que agradecerles a todos muchísimo por toda su participación en chat. Intentamos llegar a la mayor cantidad de preguntas que pudimos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Recuerden que a las 6 de la tarde, hora del centro de México, tenemos una charla que es Encontrando tu camino a través del cómic independiente con Jonathan Rosas, que además de ser un ilustrador y artista de cómic y novela gráfica independiente, también tiene su propia imprenta y editorial, entonces nos va a hablar un poco de eso. Y pues nada, un gusto y un honor. Muchas gracias por acompañarnos, Jonathan, Borja y José. Gracias a todos y suerte en todo, que nos vemos pronto. Muchas gracias a vosotros y espero que lo hayáis disfrutado. Sí, muchísimas gracias. Y me alegro si os ha servido de algo, os hemos podido responder alguna pregunta, alguna duda y si os han gustado las curiosidades que os hemos mostrado. Muchas gracias por ser parte de esta sesión. Recuerden unirse al Discord de Pixelatel. Recuerden seguir todas las actividades de CC Conecta, que es un programa del gobierno del estado de Jalisco, Ciudad Creativa Digital Guadalajara y la Agencia para el Desarrollo de las Industrias Creativas y Digitales del estado de Jalisco. Muchas gracias y nos vemos en la que sigue, 6 de la tarde.